ha recordado muy rápidamente que pues estamos ya en la segunda bienaventuranza. Hace 8 días iniciamos aclarando qué significa bienaventuranza y bueno, tiene mucho que ver con la palabra felicidad, con la palabra plenitud, con la palabra satisfacción en la vida. Añado esto porque no se trata solamente de una cuestión emocional, no es estar contentos todo el tiempo. Las personas felices no es que están contentas todo el tiempo, también luchan, etcétera, pero su vida es plena, ¿sí? Y por ahí va entonces la palabra bienaventuranza. La segunda cosita que dijimos es que vamos a tratar que estos temas respondan a lo humano. Les leía dos artículos, sobre todo insistía en dos pensamientos del documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, donde dice que para los discípulos de Jesús no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y por lo tanto, como discípulos de Jesús, nosotros decimos, claro que los seres humanos anhelan ser felices. Hay muchos seres humanos que viven en infelicidad y eso claro que encuentra un eco profundo en nuestro corazón. Y el segundo pensamiento es que como discípulos de Cristo, como iglesia, tratamos de responder a los interrogantes de la humanidad, teniendo en cuenta no solamente la vida futura, sino también la vida presente y, digamos, la armonía o la unión de las dos, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que yo insisto, o voy a insistir todavía, no solamente en la dicha eterna, que bueno, sobre eso pienso que la mayoría de las bienaventuranzas lo dicen o cuando hay comentarios, y poco se dice sobre la dicha y la felicidad que responde a esa profunda aspiración humana, ¿verdad? Y bueno, había dicho también que la dicha, la felicidad se encuentran dentro del ámbito de la sabiduría sobre todo y del profetismo. O sea, no ser feliz es como no ser tan sabio, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que estamos tan atarantados los seres humanos que tenemos tantas posibilidades y seamos infelices? Entonces, en la Biblia misma, digamos que gran parte de las bienaventuranzas se encuentran en el ámbito sapiencial. Por eso es que también queremos, al hablar de las bienaventuranzas, ver cómo es algo muy sabio. Y también dentro del profetismo. ¿Qué es un profeta? Bueno, pues es alguien que anuncia todo lo que ustedes gusten, pero anuncia eso porque es capaz de mirar la vida en profundidad. Es decir, es capaz de ver aspectos de la vida que mucha gente no ve. Y es entonces también ese, un puntito. Vimos ya la primera bienaventuranza, que es la de los pobres de espíritu, y la de hoy, que es la de los mansos, es como un despliegue o como un desglose de la primera, ¿sí? Vamos a ver cuál es su especificidad, ¿no? Pero bueno, antes de ello decíamos que la pobreza de espíritu como bienaventuranza es algo así como la reconstrucción de lo que fue destruido en el primer pecado. ¿Qué fue destruido en el primer pecado? La armonía con nuestra propia identidad delante de Dios, delante de los demás, delante de nosotros mismos. Dejamos, bueno, nos avergonzamos de nuestra condición de criaturas. Qué pena, ¿verdad? Y queremos ser como Dios. Qué vergüenza. Es decir, querer ser lo que uno no es y hacer simplemente el ridículo, ¿verdad? Felices aquellos que se han reconciliado con su condición de criaturas, se reconocen como algo maravilloso porque son criaturas de Dios. No son maravillosos porque son Dios. Esa es una maravilla que solo le corresponde a Él. Y las personas que viven en armonía con su propio ser se liberan de muchísimas cosas que no funcionan, que son bastante ridículas. Y ya lo vimos entonces hace 8 días. Y decíamos que el pobre de espíritu, pues es el sencillo, el que no carga pesos inútiles, el que va por la vida transparentemente, ¿verdad? Y eso es algo sumamente sabio, sumamente profético y genera mucha dicha. Bueno, muy bien, pues
El día de hoy vamos a continuar, vamos a pasar a la segunda bienaventuranza. Bueno, todavía otra cosita. Las bienaventuranzas son ocho fórmulas, ¿no?, que están en la palabra de Dios. Son 8 fórmulas de felicidad, ¿no? Ya vimos entonces la primera, que es precisamente la pobreza de espíritu, la sencillez, la humildad, que está reflejando la autoestima más saludable, decíamos precisamente la semana pasada. Bueno, y entonces el día de hoy la bienaventuranza es la de los mansos. Vamos a iniciar aclarando qué significa la palabra manso o mansedumbre. Una cosa que yo creo conviene aclarar. Nosotros tenemos los evangelios, digamos, la versión más antigua la tenemos en lengua griega, pero los que escriben el evangelio no son griegos, ¿sí? Es algo así como si ustedes aprendieran inglés, ya más o menos dominaran el inglés y escribieran en inglés, ¿verdad? Claro que no escriben como los ingleses ni como los norteamericanos, estadounidenses. Es un inglés con una estructura medio españolizada y cosas así. Bueno, pues algo así les pasó a los evangelios, ¿no? Y al Apocalipsis y eso, ¿no? Son libros que tenemos en lengua griega, pero escritos por hebreos, ¿sí? Y entonces hay algunas cositas que nosotros entendemos a la luz de la lengua griega y de los griegos, porque los evangelistas tuvieron que ver qué palabras usaban, sobre todo si eran palabras centrales. Y en lo que se refiere a los mansos, entonces se usa una palabra griega que nosotros, por ejemplo, encontramos en Aristóteles, un filósofo griego, ¿sí? Los filósofos griegos eran, o sea, no eran cristianos, naturalmente, no conocieron a Jesús, pero eran buenos humanos y se interesaban mucho en ser buenos humanos. Y la ética filosófica precisamente se ocupa de eso. Ahora, ellos tenían muy claro que un buen humano es aquel que desarrolla virtudes o habilidades o capacidades que lo hacen un buen ser humano. Y tenemos entonces que los filósofos griegos hicieron como un mapita de virtudes, ¿verdad? Entonces están las llamadas virtudes cardinales, son como las virtudes cabeza, ¿verdad? Y de ahí muchas otras. Bueno, una de esas virtudes es la justicia, ¿no?, que es, según Aristóteles, la virtud más excelente desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista de sabiduría, la más importante es la prudencia, pero desde el punto de vista moral, de los actos humanos, de las relaciones interpersonales, es la justicia. Y una de las virtudes que emanan de la justicia es precisamente la mansedumbre, ¿no? Aristóteles, en su grande libro de ética, que se llama Ética Nicomaquea o Ética Nicómaco, califica la mansedumbre como una expresión de la virtud moral de la justicia y la concibe como la capacidad de ser indulgente y la capacidad de ser positivamente imperturbable en el sentido de que no se deja arrastrar por la pasión, no se deja arrastrar por la ira, ¿sí? Sería la persona consistentemente afable, ¿sí? Entonces, podríamos decir que en el primer acercamiento a lo que entendemos por mansedumbre es ese modo de ser, vamos a decir, ese carácter adquirido de quien es afable, de quien es indulgente, compasivo. O sea, entiende los defectos humanos, es magnánimo, tiene un corazón grande para eso, ¿sí? Y en los momentos en los que, y situaciones en los que mucha gente se pierde la paciencia, se saca de quicio, es bien difícil sacarlos de quicio, ¿sí? Por eso es que podría decir, como un acercamiento, que la mansedumbre es esa actitud afable, consistentemente bondadosa, macizamente bondadosa.
no es tan fácil entenderla porque muchas personas considerarían que es el indiferente, el que no le afecta nada. No es cierto, no es eso en absoluto. Si no, no sería indulgente, por ejemplo. También muchas personas consideran que es el que nunca se enoja. Bueno, tampoco. Hay una frase de Aristóteles que a veces la vemos por allí y mucha gente no sabe de dónde sale. Bueno, pues sale precisamente de la virtud de la mansedumbre en Aristóteles, ¿sí? Les voy a decir cuál es esa frase. Dice Aristóteles, quien se enoja con las cosas que conviene y contra quienes conviene, y además en la manera y ocasión y por el tiempo que conviene, es digno de elogio y puede ser tenido por manso, ya que la mansedumbre es laudable. Bueno, por otro lado, están, que ya Aristóteles también los menciona, que son los iracundos, ¿sí? ¿Quiénes son los iracundos? Los que se enojan impulsivamente, así de inmediato, prontamente, contra quien sea, contra quienes no deben, ¿sí? Por cosas que no valen la pena, que no lo exigen, ¿verdad? Y mucho más fuerte de lo que conviene. Entonces, la diferencia entre un iracundo y un manso consiste en que el iracundo se enoja en forma desproporcionada, inadecuada, injusta o ofensiva, y el manso, en cambio, es cuando lo amerita la situación, con quién conviene, etc. ¿Y por qué Aristóteles dice esto? Porque dice que el manso es una persona muy amable, una persona afable, pero es una persona capaz de autoprotegerse. Lo subrayo, luego lo vamos a ir viendo en términos cristianos, en términos de Jesús, pero vamos a decir así que el manso no es el buenecito, el bonachón del cual todo el mundo se aprovecha, ¿sí? Bueno, ese no es manso, es otra cosa que se le parece a manso, pero no es absolutamente manso, ¿sí? Bueno, entonces, curiosamente, entonces el evangelista Mateo toma esta palabra, la palabra prais en griego, que significa esa característica de ser afable, apacible, etcétera, no se deja arrastrar por la ira y por la violencia, pero es capaz de autoprotegerse. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta también su especificidad. Es decir, el Evangelio toma la palabra de los griegos, pero para señalar algo cristiano, ¿sí? Algo bíblico, ¿no? Y la segunda parte de la bienaventuranza nos dice de qué se trata, ¿sí? Dice, dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra. Bueno, aunque lo repita un poquito más adelante, ¿cuál es la tierra? Cuando los hebreos hablan de la tierra, entienden la tierra prometida, ¿sí? Es una tierra en la cual abunda lo que se necesita para vivir, una tierra que emana leche y miel. Y conforme va pasando la historia de Israel, también es una tierra donde ya no hay mal, donde ya no hay injusticia, ¿sí? Entonces es una tierra donde abundan los bienes, no solo necesarios para la vida material, sino también los bienes para la vida humana, la vida espiritual y podríamos decir la vida feliz, ¿sí? Bueno, hay un salmo, que es el Salmo 37, donde se dice quiénes son los que poseerán la tierra, ¿sí? Y bueno, ustedes ya, si gustan, van y buscan allá Salmo 37. A veces algunas Biblias ponen 38 o 36, ¿verdad? Pero pues yo les voy a leer el primer versículo y ustedes van a saber a qué Salmo me refiero, ¿verdad? Entonces, el Salmo 37 en el primer versículo dice, no pierdas la paz, no te acalores pensando en los malos, ni envidies a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor y haz el bien, hasta habita en tu tierra y come tranquilo. Este es el primer versículo. Si luego vemos todo el Salmo,
entendemos todavía más claramente este primer versículo. Dios le dice al hombre justo, no pierdas la paz, no te acalores, ¿sí? Porque tú ves que el malvado triunfa. Sí, es algo así como lo que mucha gente piensa y dice, ¿por qué a los malos les va bien, verdad? Es más, me voy a hacer malo, ¿sí? O sea, los métodos del violento, los métodos del injusto, los métodos del prepotente hacen que éste obtenga lo que quiere, ¿sí? Vamos a ponerle ese nombrecito de ganancias secundarias, ¿sí? El ser prepotente, violento, tiene sus pobrecitas ganancias secundarias. Finalmente son ganancias y es posible que la persona buena, la persona que quiere ser bondadosa, le entre esa tentación y ese enojo porque a los violentos les va bien, porque ellos sí obtienen y yo que quiero ser bueno, no, ¿sí? Entonces dice, no te acalores. Y luego dice por ahí, te hará mal, es decir, ¿sí? Confía en el Señor. Dice una cosa muy importante, ¿sí? Dice, no pierdas la paz por ello, ellos pronto se marchitarán. Aquí tenemos ya un poquito de sabiduría, o un muchito de sabiduría. Nosotros cuando vemos que un prepotente o un violento logra lo que quiere, pues vimos como que triunfó, ¿sí? Pero no vemos todo lo que perdió. Y todo lo infeliz que es y qué es lo que está tratando de aliviar dentro y cositas que vamos a ir viendo en esta reflexión, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el versículo 16 de ese Salmo 37 dice, al que es justo le va mejor con poco que al malvado con toda su riqueza. Aparentemente el que tiene mucho está mejor siempre, no siempre. ¿Sí? Nos viene la frase sabia de San Francisco, tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco. Es decir, que sí, entonces qué bueno no necesitar tanto, pero bueno. Y digamos que la parte más importante para entender la mansedumbre es Jesús, Jesús mismo. Y con él vamos ahorita a cerrar nuestro acercamiento al concepto de mansedumbre. O sea, ¿qué queremos decir con la palabra manso? No nos olvidemos que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y hay gente que considera que la mansedumbre de Jesús se reduce a la pasión de Jesús. O sea, a cuando después de la última cena lo toman preso, lo azotan en el Sanedrín, le dicen hasta lo que no y él se queda callado con una actitud de mansedumbre, de dominio de sí, ¿verdad? Y se nos olvida todo lo anterior de Jesús. Esa es una imagen verdadera, pero luego se falsea porque se mutila, o sea, se deja todo lo demás. Aquí el grande reto va a ser el tener en cuenta la figura completa de Jesús, poco a poquito completa, ¿sí? Y claro que hay momentos en los que el manso está como Jesús en el Sanedrín o en la cruz o en los azotes, pero el manso es manso en toda su vida, ¿sí? Y entonces en Jesús encontramos a una persona muy lista, muy inteligente. Cuantas veces se lo quisieron pescar, engañar, él salió, pero miren, íntegro, ¿sí? Se daba cuenta cuando le preguntaban con un corazón sincero y cuando le preguntaban para fastidiarlo. Y entonces él tenía una respuesta muy, muy inteligente, ¿sí? Hubo dos ocasiones en las que quisieron matarlo y él se les fue de las manos, ¿sí? Una de las veces lo quisieron desbarrancar y otra lo quisieron apedrear. Se les fue de las manos. Luego, cuando llegó la hora, y es aquí fruto de inteligencia y de sabiduría, es cuando Jesús permite que lo tomen preso y cosas por el estilo. No está excluido eso, pero eso no es toda la mansedumbre, ¿sí? Hay algunos textos y hay algunos medio así difíciles para nosotros de entender. En el Evangelio según San Marcos, por ejemplo, se narra cómo Jesús un día está en la sinagoga, es un día sábado, no está permitido curar en sábado, ¿verdad? Hay una persona enferma allí, Jesús ve que están los fariseos y los escribas nomás para ver si cura en sábado,
Y Jesús, para confrontarlos, pone a la persona enfrente y les dice, aquí está un hijo de Abraham que necesita, ¿es bueno o no es bueno? Y se quedan callados, o sea, ¿sí? Y dice el Evangelio, es una cosa, palabras que hay que entender. Y entonces Jesús, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, ¿sí? De hecho, no es sencillo permanecer tranquilos o sin emociones cuando estamos frente a una persona que no quiere entender, ¿sí? Que es perjudicial y todo y no quiere entender. Bueno, es un grandísimo reto manejar todo esto, ¿sí? El hecho de combinar la mansedumbre, etcétera, con la inteligencia y con la bondad y que de alguna forma está reflejado en la frase de Jesús que dice, los envío como ovejas entre lobos. Sean sencillos como las palomas y astutos como las serpientes, ¿sí? Entonces el manso es una persona o tiene una personalidad muy rica, ¿sí? Tiene muchísimos recursos. Y vamos a tratar de entenderlos en lo que sigue en nuestra reflexión, ¿sí? Entonces, comentaba ya también hace 8 días que el grande reto de las bienaventuranzas no es solamente entender qué es el pobre, por ejemplo, ¿sí? Como lo hicimos hace 8 días, los diferentes significados de pobreza, cuando la pobreza es buena, cuando no, etcétera. Hoy la mansedumbre, que es el manso, ¿verdad? Ese es un primer reto, tener claro en qué consiste la bienaventuranza. Pero hay un segundo reto, ser feliz. Es decir, que eso sea causa de felicidad, ¿sí? Qué pena que una persona sea pobre de espíritu y esté muy enojada por ser pobre de espíritu. Hay personas que son así, ¿sí? Hay personas que son muy buenas, pero están muy enojadas porque, pues porque ellas son buenas, hacen mucho sacrificio para ser buenas y otros se dan la buena vida. Es decir, como que creen que los otros están felices y ellos infelices, ¿sí? El grande reto, la segunda parte de las bienaventuranzas me parece a mí es muy retadora, y es el hecho de decir, no solamente conviene que yo sea manso, sino que yo sea feliz de ser manso. Y repito, lo que decía al principio, no solamente saber que voy a ser feliz en la vida eterna si practico la mansedumbre, sino también como ya una prefiguración del reino definitivo, como una anticipación del reino definitivo, yo poder experimentar esa dicha. Y eso es lo que nosotros, o lo que en esta ocasión tratamos de entender. Y para ello entonces las siguientes consideraciones. Ya lo había anunciado hace un momentito, pero pensemos. La persona prepotente, violenta, ¿sí? ¿Ustedes creen que la persona violenta sería violenta si tuviese recursos mejores que la violencia? ¿No? Porque es una pena tener que forzar, ¿verdad? Así, sí, así, porque no tuve otro modo, otra capacidad, otro medio mejor que ese, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para resolver mi vida, para resolver una relación interpersonal, para afrontar un problema, ¿sí? Entonces, con todo mi respeto y todo mi cariño a las personas violentas, ¿eh? No sé si entre quienes estén escuchando haya quien es violento. Bueno, las consideraciones que hago las hago con mucho cariño, también para ustedes, pero también con la intención fuerte y profunda de que seamos felices, porque eso está indicando que carecemos de otro tipo de recursos mucho más valiosos, ¿sí? Y podríamos decir, como lo dicen muchos, ¿verdad? El tamaño de la violencia está expresando el tamaño del miedo, ¿sí? Como le dijo uno a otro que andaba armado con una pistola, el tamaño de tu pistola es el tamaño de tu miedo, ¿sí? Claro.
Podríamos decir que los mansos no tienen esos tipos de miedos. Claro que tienen los miedos sanos, o sea, somos vulnerables y cuando nosotros tenemos miedo frente a un peligro real, eso es muy saludable, ¿sí? Porque el miedo nos permite ser mucho más eficaces en la protección. Pero los miedos del violento, del prepotente, ¿sí? Son miedos que resultan de creer o de percibir que ciertas cosas que hacen los otros les son súper amenazantes. Tienen mucho miedo a eso, ¿sí? Por ejemplo, la crítica, ¿sí? Si alguien me hace una crítica, pues hay gente que nada más cree que le están haciendo una crítica y sale, ¿sí? Durísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa crítica les amenazó tremendamente algo. Su autoestima, lo que creen de sí mismos, ¿sí? Y en cambio, la persona que acepta la crítica, la analiza, si le ayuda, la aprovecha, si se da cuenta que es una crítica que simplemente se envidia del otro, pues se lo deja al otro, ¿sí? Todo esto son recursos de sabiduría, ¿sí? Son recursos de la persona que, como tiene esos recursos, ha dejado de tener esos miedos, ¿sí? ¿Quién creen ustedes que es más feliz? ¿El que vive con esos miedos que son inútiles, miedos a fantasmas, ¿sí? ¿O quien ya resolvió eso, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos caso al Salmo 37, ¿sí? No te acalores, porque ves como que el prepotente y el violento triunfa, obtiene beneficios. Sí, 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 son beneficios, ¿eh? Muy pobrecitos, pero son beneficios, pero con grandes pérdidas, muchas grandes pérdidas. Se va a perder, bueno, va a destruir muchas relaciones valiosas, por ejemplo, ¿sí? Va a alejar mucha gente que sería un tesoro en su vida, ¿sí? Va a destruir las amistades sabiendo que, como dice el libro del Siráside en la Biblia, ¿sí? El que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. El prepotente es muy difícil que encuentre un amigo. O bueno, si lo encuentra, pues lo destruye, ¿sí? Y lo aleja, ¿sí? Lo repito, con mucho cariño, con mucha comprensión, pero también con mucha verdad y con muchas ganas de veras de que nosotros podamos comprender la palabra de Dios y podamos comprender la felicidad, ¿sí? Cuando uno es prepotente, ¿sí? Cuando uno es más violento de lo que se necesita, ¿no? O más iracundo de lo que necesita, uno está experimentando una profunda impotencia personal, ¿sí? En psicología se hace la diferencia entre prepotencia, de la que he estado hablando ahora, y poder personal, ¿sí? El genuino poder personal. ¿Qué es un poder personal? Lo que puedo. Un poder es lo que puedo, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, un poder personal es la inteligencia. Una persona que agrede a medio mundo porque no entiende si le van a hacer mal o no le va a hacer mal, pues no entiende, es decir, no tiene el poder de entender. Entonces, ¿qué usa prepotencia? ¿Sí? Entonces, a carencia de un poder, viene una prepotencia. Entonces, es muy distinto en identidad, en calidad, etcétera, la prepotencia y el poder personal. Decía hace un momento que si el violento tuviese métodos mejores que la violencia, los usaría, ¿sí? Yo creo que ahora nos resulta muy claro cuáles son esos métodos. Se llaman poderes personales, entendiendo bien la expresión poder personal. Es una persona que puede entender, puede dialogar, puede negociar, puede hacer cosas distintas, puede ser construido, puede, ¿sí? Entonces, la mansedumbre evangélica no es entendible, no sería posible, no es posible si una persona no ha desarrollado estos poderes personales. Voy a cambiar la palabra poder personal por otra, ¿sí? Virtudes, ¿sí?
Las virtudes en filosofía, en teología, se definen como el desarrollo de las potencialidades humanas, ¿sí? ¿Sí? Aquello que es potencial se hace actual, se hace real, ¿sí? Ya deja de ser solamente potencial, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que las palabras nos pueden ayudar bastante. Y aquí es donde empezamos, creo yo, a entender y a comprender por qué los mansos son dichosos y por qué poseen la tierra. Y sobre esta posesión de la tierra todavía nos queda mucho que decir, ¿verdad? Pero todavía algunas cositas previas. Cuando una persona es bondadosa, pensemos una persona que es sanamente sonriente, ¿sí? No la que se ríe como tontita, no, sino la que es genuinamente sonriente, ¿verdad? ¿Qué está expresando? Pues alegría. ¿Por qué? Pues porque la lleva dentro. Esta es otra causa de dicha, ¿sí? Es como un círculo virtuoso, es algo que hay que desarrollar, ¿sí? Cuando yo no soy bondadoso y bueno, me doy cuenta de lo bueno que es ser bondadoso y otras cositas que vamos a decir un poquito más adelante, y lo empiezo a practicar, empiezo a experimentar lo valioso que es bondadoso, ser bondadoso, ¿sí? De mí empiezan a salir cosas buenas. Fíjense lo que estoy diciendo. De mí empiezan a salir, o sea que las tengo ya acá adentro. Una forma de construirlas es exactamente darlas. Esa es una dinámica propia del crecimiento espiritual y del crecimiento humano. Cuando para mí ya es un hábito, ya es una capacidad permanente, ¿sí? Dar una buena expresión, bondadosa, así afable, ¿sí? La afabilidad la voy a llevar ya adentro. O sea, es una riqueza interna. El violento lleva violencia adentro. ¿Sí? No podemos pensar que el violento sea feliz. Más bien el violento alivia esa sensación de impotencia y esa violencia que lleva adentro, desahogándola con actos violentos. Sí, pero la desahoga porque está ahogado. En cambio, el bondadoso, cuando ya su bondad es parte de su carácter, de su ser, ¿sí? Entonces la lleva adentro. Pues yo creo que está mucho más feliz la persona que lleva dentro bondad y se le sale, ¿verdad? Ahí en la cara y en las palabras y en el modo como habla, al que no, ¿sí? Yo creo que podemos ir entendiendo entonces en qué consiste la dicha de los mansos, ¿sí? Decía al principio que la mansedumbre es inseparable de la pobreza de espíritu que vimos hace 8 días. Y es así. Decía al principio de esta reflexión que pues el Evangelio fue escrito en griego y se buscaba la palabra. Parece ser que en el original los que poseerán la tierra son los humildes, o sea, los pobres de espíritu, pero bondadosos, ¿sí? Ahora vamos a juntemos las dos cosas. Pensemos en aquellas personas que son listas, que son inteligentes, pero no hacen aspavientos, son bien sencillitas, no complican la vida y además son bondadosas y le hacen a uno caso y escuchan. Bueno, pues ese es el manso evangélico, ¿sí? En términos del evangelio. No es sencillo y bueno, hay otra cosita que me parece que es esencial para entender la mansedumbre. Repito que la mansedumbre es esa afabilidad maciza, consistente, capaz de firmeza, etcétera, ¿verdad? Esta macicez, ¿sí? Esta constancia, vamos a decir así, es imposible si nosotros no desarrollamos otra potencialidad, otra cosa que en las ciencias humanas está bien definida, bien estudiada, ¿no? Y que se llama tolerancia a la frustración. Se supone que la primera causa de ira es la frustración. Es decir, el bebé se enoja cuando sus necesidades son frustradas, o sea, no satisfechas. Y en la vida adulta, quien no superó esa inmadurez de la infancia, pues es un iracundo, es decir, apenas suceden cosas que no son como quisieran o como necesitaban y ¡zas! Viene la violencia, ¿sí?
Es una inmadurez muy grande y se le llama baja tolerancia a la frustración, lo cual quiere decir que todos los seres humanos tenemos cotidianamente frustraciones. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque el universo no está diseñado para responder a mis gustos, simplemente por eso. El universo está diseñado para que yo viva plenamente si le entiendo, si me relaciono correctamente con la realidad, pero no es al revés. Bueno, para que yo pueda vivir esta sabiduría de responder a los retos de la vida, debo ser capaz de tolerar positivamente las frustraciones. La diferencia entre una persona feliz y una infeliz no son las frustraciones. Las dos personas tienen frustraciones. La diferencia está en la capacidad de tolerarlas positivamente. Sobre esto, les decía, hay investigaciones muy concretas y muy precisas y hay una que quisiera subrayar porque es fruto de una investigación que se llama longitudinales, o sea, se hace la prueba a niños y luego esos niños se ve cómo son 5 años después y luego 10 años después, ¿sí? Una investigación longitudinal. Bueno, pues se hizo una prueba con niños, niñas de 5 o 6 años de edad que se le conoce como la prueba de los bombones, los malvaviscos, ¿verdad? Entonces hay una salita, está una mesa con un platito y un bombón o un malvavisco. Y está el chiquito, la chiquita de 5 o 6 años ahí enfrente y el investigador del otro lado y le dice, me voy a ir 10 minutos. Si tú aguantas sin comerte el bombón, te doy otro bombón. Te tocan 2 bombones si aguantas 10 minutos. Si no, pues si vengo, ya te comiste el bombón, pues te tocó uno nada más, ¿sí? Es decir, aquí la prueba es ver si pueden tolerar la frustración de una satisfacción inmediata por otra satisfacción mayor, ¿sí? Esa es la tolerancia a la frustración. Bueno, esto está filmado, hay muchos documentales al respecto. Quien guste se va a YouTube y ponga la prueba de los bombones y ahí va a encontrar filmaciones de cómo niños y niñas hay quienes no aguantan nada, o sea, bajísima tolerancia a la frustración. Y niños y niñas que aguantaron y con todos los luchas internas y todo, y luego cuando llega el segundo bombón, una alegría impresionante, cosa que no tienen los primeros, ¿sí? Y entonces, digamos que los que tienen buena tolerancia a la frustración la tienen porque son capaces de postergar la gratificación, ¿sí? O sea, gratificarse después, aguantan, porque la gratificación de después es más valiosa que la primera, ¿sí? Entonces, hay quienes... Sí, Disculpe. sí, adelante. Aquí tenemos una pregunta precisamente de esto que está hablando de Elena Saavedra desde Salesianas, Ecuador. Dice que cómo la tolerancia a la frustración, cómo se supera ya en la adultez. Perfecto, muy bien, exacto. Y entonces, bueno, lo respondo a esta pregunta y entonces la integro pues en lo que comentaba ahora. La tolerancia a la frustración es de las personas que no pierden la visión de futuro. Entonces, en la vida adulta, ¿sí? Igual que en la infancia, pero en la vida adulta, si alguien tiene baja tolerancia a la frustración y quiere desarrollarla, tendrá que ponerse, decir, a ver, ¿por qué? Cuando viene una frustración inmediata, respondo a esta frustración y se me olvida lo que estoy destruyendo, ¿sí? Entre comillas, se me olvida. No es un olvido, sino es un desvío de la atención. Pierde de vista lo que viene después. Una de las formas en las que se educa la tolerancia a la frustración es precisamente esta, ¿sí? El hecho de decir, a ver, en el momento en que sufro la frustración, se me nubla todo el asunto por acá
Y yo sé que hay cosas mucho más valiosas que un arranque de ira inmediato, por ejemplo. Mucho más valiosa es la amistad, el cariño, la gente que quiero, la caridad, Dios, la santidad, ¿sí? ¿Por qué se me olvida? O sea, ¿por qué se me borra? ¿Mm? Y entonces, una cosa que puede hacer la persona es ejercitar esto, ¿sí? Y, por ejemplo, lo puede hacer con cosas un poquito más sencillas. Vamos a suponer que diga, pues a lo mejor a media mañana me como una golosina que no es nada saludable, ¿verdad? Un dulcecillo, es decir, a ver, voy a tolerar, voy a aguantarlo, y yo sé que voy a comer más saludablemente. Voy a llegar con más hambre, etcétera, ¿sí? Entonces aquí se tolera, entre comillas, una frustración en forma voluntaria, que es la segunda característica. La primera es la percepción a distancia, y la segunda es la decisión de hacerlo, si la conciencia con la cual lo hago y la decisión con la cual lo hago, y decir, a ver, lo voy a aguantar. Si el primer día no lo aguanté, bueno, muy bien, tengo un poquito de paciencia, aguanto esa frustración también, ¿verdad? Lo voy a intentar al día siguiente, ¿sí? Cositas parecidas. Aquí lo que importa es tener la estructura de la tolerancia a la frustración. La estructura es sencilla, ¿sí? Tengo yo, vamos a decir así, en el tiempo, un valor aquí que estoy persiguiendo. Y aquí tengo una necesidad inmediata que me interesa satisfacer, pero si satisfago esta, me pierdo de esta, ¿sí? Entonces, la primera cosita es tener bien clarito esto, ¿sí? Y entonces, claro que al principio, la tolerancia, quien no está entrenado o entrenada para la tolerancia a la frustración, va a sentir que la sangre se le sube hasta la cabeza, ¿sí? Sí, claro. Haga el ejercicio de aguantar eso y decir, se me va a subir la sangre hasta la cabeza, pero lo puedo aguantar. Sí, bueno. Y hay otra cosita que también sugiero, y es, esta requiere un cambio de mentalidad o de creencias fundamentales. Hay muchas personas que creen que esto es hipocresía o que esto es enfermante, ¿sí? Como que no es represión, ¿sí? Que no es ir contra mí mismo o contra mí misma, ¿sí? Entonces, es represión neurotizante cuando la persona se aguanta por miedo, ¿sí? O por un super yo inmaduro, porque, ¿sí? Por un interés X, ¿sí? Allí es una represión enfermante. No es represión cuando eso tiene un valor superior libremente elegido y o juntamente desarrolla una capacidad, ¿sí? La represión no desarrolla ninguna capacidad, es simplemente fruto de miedo, y pues no hay ningún valor más que el miedo, o sea, es decir, que no me vaya peor, ¿sí? Entonces, es posible que sea eso, pero cuando es fruto de un crecimiento, cuando desarrolla una potencialidad, cuando me hace alcanzar un valor, ¿sí? Y esto está científicamente comprobado a nivel de patrones fisiológicos, esto destruye el efecto, entre comillas, de la supresión. No se llama represión, se le llama supresión. Se le cambia un poquito la palabra. Estas son las cosas que diría así en forma muy práctica, ¿sí? La Padre, pregunta, ¿sí? disculpe, y aquí tenemos otra pregunta de Norma Contreras. Dice, padre, ¿una persona violenta, iracunda, necesita medicamento para controlar su violencia? Si es peligrosa, sí. Claro, si es peligrosa, sí. Y en relación a los medicamentos, se considera que, bueno, si la persona no tiene remedio, bueno, pues que tome medicamentos, pues, pero, pero si se trata de lo que estamos hablando ahora, es decir, de personas que quieren alcanzar una meta evangélica, etcétera, como decía, si ven muy difícil el asunto, bueno, a condición de que desarrollen lo que estamos comentando ahora, ¿sí? Es decir, tengan mucha claridad de cuál es su meta, ¿sí? Porque el iracundo, su meta es destruir una amenaza inmediata, aunque se pierdan del sentido de la vida.
Entonces, ¿esa es mi meta? Pues no, ¿verdad? Entonces, un poquito ese trabajo a nivel cognitivo, en el cual la persona, por eso decía que la mansedumbre es una cuestión de sabiduría y las bienaventuranzas son cuestión de sabiduría, ¿sí? El hecho de decir, a ver, de veras, si yo me pongo a pensar con sabiduría, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena destruir lo más valioso por una cuestión inmediata? ¿Sí? Entonces, tendrá que hacer ¿qué diría yo? Un trabajo de conciencia y autoconciencia sobre esto, porque es sobre esta conciencia y esta convicción que va a ser un acto voluntario o una cadena de actos voluntarios, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que ahora ya nosotros tenemos evidencias científicas, porque, como decía hace un momento, hay personas que dicen, y esto no es enfermante, no toda la vida voy a estar haciendo así. Pues resulta de que no, no es toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace esto, aunque le cueste mucho trabajo al principio y es constante y va adquiriendo la capacidad, o sea, cada vez lo va así pudiendo un poquito más, actualmente esto ya es observable científicamente, el cerebro empieza a activar zonas que antes no activaba. El cerebro empieza a establecer conexiones entre zonas del cerebro que antes no existían tales conexiones, ¿sí? Lo cual hace que el cerebro empiece a modificar su química, la química cerebral, los neurotransmisores, ¿sí? Y repito, son datos comprobados actualmente, y entonces el patrón cerebral, es decir, los caminos de comunicación neuronal, las carreteras, etcétera, se van enriqueciendo, ¿sí? En modo tal que si la persona hace el proceso y el camino, es una persona que va siendo mejor, no digo solamente en su conducta, también en su cerebro, ¿sí? Claro, eso es así. Claro que cuesta, ¿sí? Pero entonces, esto nos confirma que no es neurotizante. Repito, es neurotizante cuando no hay metas. Es neurotizante cuando no hay valores. Porque cuando no hay metas y no hay valores, no hay satisfacciones, ¿sí? No hay gratificaciones, hay puro sufrimiento, ¿sí? Esta es la grandísima diferencia. He comentado que hay una bienaventuranza que va a tocar específicamente este puntito, ¿sí? El del proceso que cuesta, y es la bienaventuranza de los que sufren. Dichosos los que lloran. Y la de los perseguidos, ¿sí? Pero bueno, como siempre, cuando haya preguntas como estas, yo las respondo de inmediato, aunque sea tema de otra, ¿eh? No importa, porque no es aquí una clase que uno tiene que seguir por ahí, ¿verdad? Y esto simplemente digo que así lo esencial sería esto, es decir, ya señalé o sugerí un método para desarrollar la tolerancia a la frustración y añadí la cuestión de que la persona que hace este camino no queda igual, físicamente, fisiológicamente no queda igual, mentalmente no queda igual, ¿sí? Experiencialmente no queda igual, porque es algo así como así, bueno, si una persona nunca ha tenido dominio de sí misma, por decir, ¿cómo puede saber lo que se siente tener dominio de sí misma? Pues, no, no puede. La única forma que tiene para experimentar lo valioso que es ser dueño de uno mismo es siendo dueño de uno mismo. O sea, no hay no hay una teoría que me haga entender perfectamente esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, me parece que eran preguntas muy importantes, los cómo, ¿no? Yo espero haberlo respondido. Si todavía surgiera alguna otra pregunta al respecto, pues con muchísimo gusto, ¿verdad? Pero sobre esto mismo, sobre la tolerancia a la frustración, les comentaba que se había hecho una investigación longitudinal. Pues bueno, pues a esos niños y a esas niñas se les buscó en la secundaria, se les buscó en el bachillerato, a ver cómo eran, ¿sí? Los que no habían aguantado, los que sí habían aguantado, ¿verdad? Y entonces, les digo rápidamente los resultados, ¿sí? Los que no aguantaron
la frustración, ¿verdad? Los que se comieron el bombón luego, en la adolescencia estaban más inclinados a rehuir los conductos sociales, tendían a ser más tercos, más indecisos, ¿sí? A quedar más perturbados ante las frustraciones, a considerarse malos, inútiles, ¿sí? Tendían a tener conductas regresivas, o sea, como niños, pues, ¿sí? A quedar paralizados por el estrés, a ser desconfiados, resentidos, mucho más propensos a la envidia, ¿sí? Eran más irritables, ¿verdad? Provocaban más discusiones y peleas. Y naturalmente seguían siendo incapaces para tolerar la frustración y postergar la gratificación. En cambio, los niños y niñas que fueron capaces de aguantar la frustración, de aguantar el segundo bombón, ¿sí? Entonces, demostraron en la adolescencia ser mucho más competentes en el área social, ¿sí? Mucho más amigables, más dialogantes, etcétera. Eran más seguros de sí mismos, ¿verdad? Más capaces de enfrentarse a las frustraciones de la vida. Por eso tenían mucho menos probabilidad de derrumbarse, paralizarse o tener conductas regresivas ante las dificultades. Era más difícil que quedaran desorganizados, ¿verdad? Cuando eran sometidos a presión, aceptaban desafíos, procuraban resolverlos en lugar de renunciar, se comprometían en proyectos, ¿verdad? Aún académicamente, bueno, tenían mucho más probabilidades de éxito, ¿sí? Y eran más fuertes, etcétera, ¿sí? Igualmente también estos eran mucho más optimistas. Yo creo que hay una lógica en todo esto, ¿sí? Los que tienen baja tolerancia a la frustración arruinan muchas cosas. ¿Por qué? Pues por impulsivos. ¿Cómo van a tener confianza en sí mismos? ¿Cómo van a tener una autoestima? ¿Cómo se van a sentir competentes? ¿Sí? Claro que no. Y veamos la lógica de quienes tienen buena tolerancia a la frustración, ¿verdad? Mucho mejores relaciones interpersonales. Y es una cosa que voy a insistir en un momentito más porque la clave de la dicha en los seres humanos son las relaciones interpersonales valiosas, ¿sí? Y los que tienen baja tolerancia a la frustración difícilmente las tienen. O las personas que los quieren los aguantan, pues porque son impulsivos, pues sí, claro. En cambio, los que tienen buena tolerancia a la frustración son afables, todo lo que dijimos de los mansos, no tienen que aguantarlos, al contrario, es una dicha estar con ellos. Y ellos tienen la dicha de tener muchas personas buenas, ¿sí? Aquí yo quisiera así subrayar, hay una lógica muy precisa. Está el círculo vicioso de la baja tolerancia a la frustración. Si no aguanto la frustración, pues más frustraciones voy a tener. Más tolerancia tengo a la frustración, más gratificaciones voy a tener, ¿sí? La tolerancia a la frustración no es solo en la mansedumbre, en muchas otras cosas, pero en la mansedumbre, si falta, es muy difícil que, que se dé la dicha, y que, perdón, que se dé la mansedumbre, ¿sí? Es decir, esa consistencia. Voy a empezar ya el aterrizaje, ya casi ya llegamos a la hora, pues, pero ¿por qué los mansos son dichosos? ¿Sí? Muy rápidamente, casi elenco solamente lo que ya ha estado expresado, ¿sí? Porque son dueños de sí mismos, o sea, son conscientes de todos los recursos que tienen, sobre todo de su buen trato, ¿no? Y tienen toda la recompensa de tener buen trato, libres de los miedos y de las incapacidades del prepotente, ¿sí? Tienen una sabiduría que en sí misma ya es motivo de felicidad. Y bueno, no repito más esto, solamente una última cosita, y es el hecho siguiente. Dios es amor. Y los únicos que experimentan a Dios en su vida son los que aman. ¿Sí? No sé si quieren más lógica que esta, ¿sí? Claro. Entonces, no es que yo conozco a Dios cuando me siento muy bonito. Dios no es emoción bonita. ¿Sí? Dios es amor.
El manso es el que me parece que expresa de una manera más inmediata, más exquisita, más directa lo que es el amor. A veces le costará un poquito de trabajo, por eso tiene buena tolerancia a la frustración. Pero cuando la persona ama en términos reales, es decir, es nutricia, beneficia, etcétera, está amando, está experimentando la esencia de Dios, que es amor. Y esa me parece a mí que cuando uno toma conciencia de eso, esa es la máxima, el máximo motivo de dicha. Bueno, me pasé ya, tengo aquí ya como 55 minutos, ya casi una hora, y no sé si hay por ahí alguna reacción final. Tenemos, padre, de Alma Leticia, dice qué bendición poderlo escuchar, de Catequesis del Buen Pastor. Gracias. Tenemos también Elena Saavedra, que dice, gracias, padre, me ha dado mejores luces para dominar mis frustraciones. Y Norma Contreras, muchas gracias, padre, le agradezco mucho. Y Aide de la Garza y Aide Brondo, hola, padre, saludos desde Saltillo. Muchísimas gracias a todos y bueno, y también gracias por los saludos, ¿verdad? Y les deseo que sean muy felices en la tolerancia a la frustración. Ya que nos dio más o En menos la la bondad, receta. claro, claro, en la bondad y en su capacidad de crear esas relaciones nutricias que son de veras causa de dicha. Digo, la verdad es que es muy importante escucharlo, padre, porque estamos ahorita en un mundo que te dice, si no obtienes los beneficios en el momento, realmente no estás obteniendo nada. Entonces, tenemos por un lado a nuestro Señor diciéndonos, tolera, y por otro lado el mundo diciendo, sé intolerante a cualquier cosa. Así es, así es. El grande enfermedad de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo inmediato, ¿sí? Exactamente, Sin modo. exactamente. Sí, para los que nos están preguntando si la conferencia queda grabada, sí, va a quedar grabada aquí en la página de Facebook. Además, ya pusimos la de la semana pasada en YouTube, en nuestro canal, y va a estar en YouTube también esta. Por si quieren volverla a ver, si quieren compartirla. La verdad es que es muy importante y muy gratificante escuchar estas palabras porque pues nuestro Señor quiere que seamos plenos y como usted dice, es más pleno el que disfruta al que se la pasa frustrado por las cosas. Muy bien, pues muchas gracias, que sigan muy felices. Dios mediante el próximo jueves estaremos con otra bienaventuranza, ¿verdad? Solo recordándoles, vamos a estar por ahorita, por lo pronto, cada jueves a las 6 de la tarde con el Padre Octavio, viendo las bienaventuranzas y él nos va a ayudar como a desmenuzarlas y entenderlas como lo ha hecho hasta ahorita. Y si se perdieron alguna, está aquí en el canal y si no, está en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, padre, le agradecemos bastante. Mari Carmen Hernández dice gracias. Mari Carmen dice saludos a mi padre consentido. Muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Okay. Gracias a todos y muchísimas gracias, padre. En verdad, una bendición tenerlo con nosotros y gracias por su tiempo. Sí, gracias y que tengan una bonita tarde y noche. Igualmente, padre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.